Es un placer poder compartir con vosotros y con vosotras una charla tan interesante como necesaria y os envío un saludo en nombre de las Comisiones Obreras de Asturias. Un placer participar en esta iniciativa de la Asociación Paz y Solidaridad, una asociación con un largo bagaje en la ayuda a la cooperación y el desarrollo, porque dentro del ideario de Comisiones Obreras como organización de clase, por supuesto, tiene cabida la solidaridad internacional y por ello se promovió la creación de la asociación allá por el año 1998, que yo igual no habíamos nacido tú y yo. Y a la que pertenecemos toda la afiliación de Comisiones Obreras de Asturias, trabajando por un mundo más justo y más solidario. Como bien dijo Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos, y más cuando las diferencias sociales se hacen insostenibles. Me acompaña la presidenta y presentar a la presidenta de la asociación es presentar a Ana Mari García, pero es presentar a una compañera, a una amiga y a una militante. Es una mujer incansable, todos y todas la conocéis, es inconformista, inquieta, activa y tiene una enorme capacidad de trabajo, sino que se lo pregunten a Víctor. De dar la lata, por lo menos. Decía antes que esta jornada es tan interesante como necesaria porque sabemos en el ámbito sindical que no sirven soluciones locales para problemas globales. Yo misma, como trabajadora de una multinacional de comercio de grandes almacenes, sé muy bien que no son las mismas condiciones, mis condiciones, que las condiciones de las compañeras de Brasil, de Francia o de China, porque nos amparan marcos reguladores diferentes. Las relaciones laborales son complicadas en el desarrollo de una economía globalizada y las necesidades y las exigencias dependen del lugar del mundo en el que nos encontramos. Mientras aquí hablamos del trabajo decente, de la precarización del empleo, de los trabajadores y de las trabajadoras pobres, del teletrabajo, del falso trabajo autónomo, estamos hablando de regular y de hacer cumplir la normativa laboral. Estamos hablando de exigir derechos para la ciudadanía, del acceso a los servicios públicos de calidad universales y gratuitos. Y exigimos la protección de las personas más vulnerables porque entendemos y defendemos que son de justicia social, que no son beneficencia. Mientras aquí estamos en estas luchas, en otras partes del mundo asesinan impunemente a líderes sociales y a sindicalistas. Todavía a día de hoy hay esclavitud y hay explotación. Y en el contexto que vivimos de transformación digital y de la implantación de los cambios tecnológicos que deben ser una oportunidad. Hemos estado trabajando con cierres de fábricas, resultado brutal para los trabajadores y las trabajadoras, despidos de miles de personas, no hay compensaciones económicas en estos países, además no hay ningún tipo de protección social. Aquí dices, oye, me han despedido y es perdóname la expresión, es una putada, pero al menos me voy al paro o al menos tengo la seguridad social si en un momento determinado caigo enfermo. Allí prácticamente no tienen nada, no tienen protección social de ningún tipo. Ya como os decía antes, el 70% prácticamente de la clase trabajadora no tiene ningún tipo de protección social. Y por tanto, en estos países se está atacando duro. Por tanto, necesitamos garantías de futuro y más en este caso. Ya la OIT está hablando de en torno a una pérdida del empleo de unas 500 millones de empleos, incluida la economía sumergida. Y por tanto, necesitamos tomar medidas correctoras, no solo de medidas políticas integradas y a gran escala con los respectivos gobiernos en muchos países, sino también de los propios grupos de interés, es decir, grandes marcas internacionales, grandes federaciones, la Unión Europea, es decir, todos los que de alguna manera conviven con esto. Sí que es cierto, como antes planteaba Úrsula, yo creo que es bueno, al menos las cosas, que comentemos algunas de las cosas que por lo menos nosotros hemos solicitado dentro de estos acuerdos marcos internacionales y a nivel internacional, para garantizar que se dan las máximas garantías en materia de seguridad y salud en cada una de las marcas, en este caso las marcas españolas, y sobre todo en varias cuestiones. Uno de los problemas más graves que ha habido, sobre todo en el sector, ha sido la cancelación de pedidos. Es decir, había muchas marcas
el 80% prácticamente de las marcas a nivel internacional, que habían hecho pedidos y que han empezado a aplicar cláusulas de emergencia en esos pedidos. ¿Qué quiere decir? Es decir, tienen todas, oye, si se produce una catástrofe, si se produce una pandemia, que es en este caso, etcétera, etcétera, aplicamos la cláusula de emergencia y cancelamos el pedido. Pedidos en fábricas, que estamos hablando de fábricas de 3, 4, 5, yo he estado en fábricas de 15.000 personas, haciendo calzado, haciendo pantalones vaqueros, etcétera, etcétera, y que se quedan con el pedido y obviamente no se lo pagan. Y por tanto nosotros lo que queríamos era, uno, que las empresas y las marcas españolas no cancelaran pedidos, que no aplicaran las cláusulas de emergencia, que se establecieran garantías de retribución para los trabajadores y las trabajadoras despedidas, así como las garantías para el reinicio de la producción cuando empiece otra vez a estabilizarse la situación. Es decir, y no solo el reinicio de la producción, sino el reinicio con las diferentes organizaciones sindicales en cada país. Os pongo el ejemplo, en Myanmar, no sé, llevaré a lo mejor 30 o 40 fábricas entre cierres, despidos, en los últimos meses solo en Myanmar, pero bueno, Bangladesh, Camboya, en infinidad de países del mundo, en las que lo que ocurre es eso, los primeros despidos van siempre a los sindicatos, a los sindicalistas, y nosotros lo que queríamos era garantizar con estos acuerdos marco que precisamente esas personas también luego fueran otra vez reinsertadas de alguna manera. Bueno. Sí que hay tres ejemplos claros de iniciativas actuales frente al COVID, ¿vale? El ACTS que os decía se está planteando en 5 países, ¿vale? Pero ya hemos conseguido que se firme en el primer país, que es en Myanmar, en la antigua Birmania, y por tanto bueno, pues hemos firmado un primer principio de acuerdo allí en Myanmar con los estamentos, es decir, con el gobierno de Myanmar, con los sindicatos, con la Federación Internacional, para garantizar ese trabajo, para garantizar esas prácticas de compra que repercutieran directamente en el salario de los trabajadores, el respeto de la libertad de asociación y el respeto a la percepción de la indemnización si los trabajadores eran despedidos. Bueno, también el call to action. Yo sé que luego a lo mejor alguno me dice que sí, pero el llamado a la acción, ¿vale? Call to action, es un proyecto global que hemos sido capaces de empezar a hacer caminar entre la Confederación Sindical Internacional, ¿vale? Donde están recogidas, o el paraguas donde van todos los sindicatos del mundo, y la Organización Internacional de Empresarios, ¿vale? Los dos grandes estamentos un poco para negociar este tipo de situaciones bajo el paraguas o amparado con la Organización Internacional del Trabajo, donde estamos tratando de sacar fondos de determinados estamentos, Fondo Monetario Internacional, bueno, la Unión Europea, el Fondo Europeo, etcétera, etcétera, para garantizar que los países donde está atacando más sitios, pues al menos se pueda garantizar esa protección social que carecen que os planteaba antes. Luego también varias cuestiones con las marcas españolas. Bueno, pues hemos conseguido firmar una declaración conjunta entre Inditex e Industrial Global Union. Estoy trabajando con Mango para también firmarla, en el que se garantice precisamente eso, se garantice la renovación, que no hay cancelación. Esto ya está firmado. No se pueden, en la cadena de suministro Inditex a día de hoy, no se pueden cancelar pedidos, no se pueden amortiguarlos por esas cláusulas de penalización o de cancelación que os decía. Estamos mirando también mecanismos para poder facilitar a los proveedores de esa cadena mundial de suministro para garantizar esos pagos, bueno, garantizando reinicio de actividad. Muchas fábricas se paran porque no se puede trabajar ahora mismo por el tema del COVID, y para que puedan volver a entrar. Bueno, entonces en principio esa sería... va bien la cosa, ¿no? ¿Me oís bien? Digo, a ver si estoy aquí hablando solo, que muchas veces con el cacharro no sabes si hablas solo o hablas acompañado. Bueno, básicamente hemos estado desde comisiones obreras también, en este caso desde nuestra federación, industria, estamos tratando de realizar esta actividad desde los diferentes compromisos alcanzados, sobre todo en los acuerdos o los grandes acuerdos estos que os decía con estas empresas multinacionales. Algunos ya están firmados, hay 2 que tenemos firmados. Uno es el que os decía del acuerdo marco global entre Inditex e Industrial Global Union, que se firmó en el año 2006, y que este año, 2020,
además en mitad de la pandemia, hemos conseguido fortalecer todavía con la constitución y creación de un comité sindical global, que seguramente hayáis oído hablar de los comités sindicales globales, pero que normalmente, los que hay, que son poquitos, normalmente siempre están un poco adaptados a grandes empresas multinacionales como Volkswagen, y todos son siempre en las sedes. La diferencia con este comité sindical global que hemos conseguido que lo formen o lo formemos 9 personas, no solo de los sindicatos, en este caso de la casa matriz, que es España, sino también con los sindicatos de la cadena de suministro. Hay 7 personas, una de Bangladesh, otra de Camboya, otra de Marruecos, otra de Brasil. Bueno, 9 personas de diferentes sitios, de las agrupaciones más importantes donde Inditex tiene su cadena de suministro, que junto conmigo, en este caso yo soy el coordinador global, pero junto conmigo estamos un poco tratando de garantizar precisamente que, bueno, pues que se integren no solo nosotros, entre comillas, los que de alguna manera estamos siempre bueno, pues dirigiendo el sindicato o el sindicalismo, los de Occidente, pero sino también yo creo que los que se tienen que implicar son los sindicatos locales en cada uno de los países. Además, bueno, buscando también un poco las garantías, esas garantías de normas internacionales, en julio del año pasado, no, del 2018, firmamos también un acuerdo con la multinacional española Mango de una manera bilateral, que también de alguna manera, bueno, pues va a fortalecer que sus fábricas de su cadena de suministros se pueda garantizar el trabajo decente. Bueno, no solo eso, sino que además en el caso de Mango hemos conseguido, ahora esto ha sido hace un par de meses o 3, conseguir que publiquen también su cadena de suministro para dar máxima transparencia a dónde están ubicadas. Para mí lo más importante en este caso, en cualquier acuerdo marco global, es uno, que se publique toda la cadena de suministro, que los sindicatos tengamos la cadena mundial de suministro, cada fábrica donde está ubicada en cada una de las partes del mundo, como es el caso de Inditex y el caso de Mango, y yo se la envío a los sindicatos locales de esos países y podemos trabajar para garantizar bueno, pues que allí se respetan las normas. No solo eso, porque eso parece que eso ya en sí mismo es muy complicado, es complicadísimo. Prácticamente solo hay 2 empresas que lo hagan, que son estas 2, y otras 7 que hablan a nivel mundial de su cadena de suministro a nivel total, pero realmente no la dan. Y luego la otra cláusula importante, que para mí es la básica, es que los sindicatos locales tengan acceso a esas fábricas. Eso que incluso aquí en España es muy complicado muchas veces. Yo me he dedicado hace muchos años, cuando llevé elecciones sindicales, o como muchos de los que estáis seguramente ahí, bueno, pues la dificultad de entrar a esos centros de trabajo, bueno, pues la posibilita los acuerdos marcos internacionales. Os voy a poner al menos un escenario de cómo está la situación de acuerdos marcos internacionales. Hay unas 60.000 empresas multinacionales. De esta, unos 11.000 compromisos unilaterales de responsabilidad social o códigos de conducta. Solo 112 acuerdos marcos firmados. Solo 49 en los ámbitos industriales. De estos, solo 7, como os decía, hacen referencia a toda la cadena mundial de suministro. Solo el de Inditex y el de Mango tienen un compromiso expreso de toda la cadena mundial de suministro. Esto es, y en el sector textil solo hay 5 firmados. Las directrices básicas que tiene que tener todo acuerdo marco, que es lo que os planteaba, primero, firmado entre federaciones internacionales y empresas multinacionales, tienen que cubrir todos los centros de trabajo de la empresa, tienen que obtener un compromiso, se tiene que obtener un compromiso inequívoco de las empresas multinacionales de que en toda su cadena de valor se adoptarán normas similares para las personas, principios de neutralidad, por tanto de garantías de libertad sindical, de facilitar a los representantes sindicales de cada lugar un acceso razonable al centro de trabajo y una que es importantísima, que es un mecanismo eficiente para cuando se produce un conflicto, de solución de esos conflictos. Y básicamente los acuerdos marcos internacionales. Luego os daré unas pequeñas pinceladas de las cosas que hacemos, y que son muchas, pero bueno, un poco para que lo veáis. Yo lo veo como una oportunidad sindical.
Es difícil, yo lo entiendo, porque cuando voy a muchos sitios y hablo con muchos sindicalistas, es que mi empresa tiene un código de conducta y bueno, esto son políticas suyas, sí, sí, pero no me vale. Si son políticas suyas, son políticas públicas. Nosotros en el año 2001, Inditex hizo su código de conducta de una manera unilateral y desde el 2002 empezamos a darles la matraca diciendo que deberían de garantizar su cadena de suministro y deberían de darnos toda la lista de sus proveedores. Hasta el año 2000, prácticamente 12, no nos dio la cadena de suministro total, pero estuvimos dando la matraca como 10, 12 años. Hay que pasar de la denuncia de las violaciones de derechos básicos, oye, que son muy malos, bien, a la corresponsabilidad para su respeto. Es decir, oye, yo quiero ir a ver qué está pasando ahí, yo quiero ver qué se está haciendo ahí. Y es responsabilidad de los sindicatos de las sedes también garantizar que en grandes multinacionales se están respetando los derechos humanos y el trabajo decente. Es responsabilidad nuestra también, obviamente suya, la primera, pero obligación nuestra también de exigírselo a ellos. Y no solo con un comunicado, sino diciendo, oye, queremos participar. Y sino con movilizaciones internas dentro de las propias empresas para garantizar eso. No solo el trabajo habitual, que yo sé que ya con eso muchas veces no nos da abasto, pues tenemos que hacer. Es decir, de la acción-consecuencia de problemas detectados a la intervención previa para evitarlos. Y lo vuelvo a decir, debemos exigir el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Bueno, os voy a dar ahora la idea. Traía un poco las diapositivas para que lo veáis, porque por lo menos parece como un poco más grande y tal, pero bueno, os lo voy a ir más o menos diciendo. En este caso, ya me voy a centrar un poco en la cadena mundial de suministro de Inditex y qué cosas se pueden hacer con un acuerdo marco internacional. Todavía me quedan, voy bien. Ana Mari, me pegáis así una voz, ¿eh? Vale. En el caso para que conozcáis un poco el volumen de Inditex, que bueno, todo el mundo, joder, esto es un gigante, la Mancia gana mucha pasta, no sé qué, pero solo deciros que trabajadores directos, hay unas 175.000 personas que trabajan directamente para Inditex, en más de 7.000 tiendas, los centros logísticos, en 9 agrupaciones regionales, para las marcas que todos conocéis, Zara, Bershka, Duty, Stradivarius, Oiso, etcétera. Pero indirectamente producen en casi 5.000 fábricas en 40 países, con 1.800 intermediarios y más de 2 millones de personas empleadas en su cadena de suministro. Por tanto, hay que garantizar que en esas casi 5.000 fábricas y en esos países se está realmente garantizando este trabajo. Como os digo, se firmó en el año 2007 y en el año 2020 hemos constituido ese comité sindical global. Un comité sindical global, como os decía, formado por esas 9 personas, con un comité de coordinación de 4 personas, una compañera de Bangladesh, una compañera de Turquía, un compañero de UGT y yo. ¿Vale? Y yo soy el coordinador a nivel global. ¿Cuál es el objetivo global final del acuerdo marco? Construir capacidad para los sindicatos de toda su cadena de suministro. Que se garantice el respeto a la libertad de asociación en cada una de las fábricas para que se posibilite la existencia de negociación colectiva. Si hay negociación colectiva, si hay sindicato, hay garantías de trabajo decente. En cada sitio como es, con las dificultades brutales que os podéis imaginar en cada uno de los países del mundo. Con una serie de objetivos transversales que, bueno, pues que estén en línea con el trabajo de la Federación Internacional, que el trabajador esté en el centro de la actividad. Bueno, pues un montón de cuestiones, pero básicamente es a potenciar el incremento afiliativo en cada uno de los centros de trabajo, constituir y construir sindicatos para de alguna manera que podamos garantizar ese trabajo decente que os decía. Bueno, básicamente uno de los objetivos o el principal objetivo que tiene, aparte de estos más generales, es establecer proyectos, prioridades concretas para la organización sindical en cada país. ¿Vale? Por tanto, nosotros tenemos 3 pasos para la implementación del acuerdo marco, ¿vale? En el que se identifica y se crea un entorno sostenible. Esto que suena muy bien, pues básicamente es preparación entre los sindicatos locales y los proveedores, visitas de aproximación y conocimiento y monitoreo con los sindicatos locales a esas fábricas, me voy con ellos a las fábricas, vemos qué problemas concretos hay. El segundo paso sería fortalecer esa capacidad sindical, es decir, ¿cómo se fortalece? Pues al final lo que hago es básicamente voy a las fábricas, no a todas obviamente, voy a unas pocas de fábricas,
construyo un plan de trabajo con los sindicatos locales. Los sindicatos locales los sentamos en otro momento con los proveedores. Todo esto, claro, los proveedores se sientan porque los obliga Inditex, porque les obliga el acuerdo marco, porque nosotros obligamos a Inditex a que sienta a sus proveedores. Los ponemos a hablar y creamos esa necesidad de diálogo común entre unos y otros. Buscando una metodología adecuada, claro, le empiezas a hablar en una metodología adecuada. ¿Cuál es? Bueno, pues la que yo conozco y la que vosotros conocéis, que es un convenio colectivo, unas mínimas pautas de convenio colectivo en la que cuál tiene que ser tu salario, cuál tiene que ser tu jornada, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, el tercer paso sería ese seguimiento a través del acceso de los sindicatos locales a esas fábricas. A cada uno de los sindicatos locales le doy las fábricas. Ellos tienen que ya hacer el seguimiento, empezar a visitar esas fábricas y empezamos de esa manera horizontal, pasar a una manera vertical de la implementación por áreas de impacto prioritarias. ¿Qué es esto? Pues nosotros tenemos más o menos 7 áreas de impacto, que son participación de los trabajadores, salarios dignos, empoderamiento de la mujer, salud, seguridad y salud laboral, protección de los migrantes, sobre todo este es uno de los colectivos con las mujeres el primero y luego los migrantes el segundo, más desprotegido, protección social y también protección de los derechos laborales en la producción de materias primas. Bueno, básicamente, que ya estoy casi llegando a la media hora, lo he hecho un poco rápido, me vais a disculpar, pero también quiero que me preguntéis cosas. Sí que os voy a contar algunas de las actividades realizadas en el año 2019. Este año ha estado muy parado y básicamente a lo que me he dedicado, no en otras, hago muchas cosas, pero no en esto, en el acuerdo marco, en este caso de Inditex, ha sido a resolver los casos y reclamaciones que han venido. Como no os podéis hacer una idea, porque aquí hemos tenido muchos ERES, muchos ERTES, los que ya que os voy a contar yo a vosotros, que seguramente habéis estado continuamente con esto, pues a mí me llegaban igual cierres de fábrica de Myanmar, cierres de fábrica de Bangladesh, despidos, y ahí estamos hablando de cada fábrica son 1.000 o 2.000 despidos, y hemos ido teniendo que resolver todo este problema con la dificultad que hay de no estar presente, como os ha pasado a vosotros, pero claro, con gente que a lo mejor tienes que hablar camboyano o un idioma del sur de la India o un dialecto de no sé dónde, entonces tienes que andar pues, buscando 1.000 formas de traducción porque claro, tampoco todo el mundo tiene por qué saber inglés y mucho menos castellano o inglés o español. Bueno, hemos hecho proyectos, en el año 2019 hicimos proyectos en seguridad y salud. Tenemos 3 abiertos, uno en Portugal con el gobierno y la inspección laboral, en Bangladesh, a través también del propio acorde ese que os contaba antes, en Marruecos tenemos otro. Ese otro paso de diálogo social entre las partes, donde hemos sentado a unos y a otros en Marruecos en el 2019, fue en Marruecos, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Bangladesh y en Camboya. Ese monitoreo, esa visita a varias fábricas de la cadena mundial de suministro, pues lo he ido con ellos a Portugal, a Túnez, a Bangladesh, Marruecos, Bulgaria, India en el año 2019. Solución de conflictos, pues bueno, os puedo contar muchos, en Turquía, en Bangladesh, en Camboya, en Myanmar, bueno, pues en infinidad de países. Y luego con varios proyectos un poco que van encauzados con temas de género y diversidad, y con temas más horizontales como creación de redes sindicales. Hemos creado una red sindical en Vietnam, primero con la cadena de suministro del sur, del norte y del centro de Vietnam. Al final hemos hecho una red sindical común, básicamente buscando eso, buscando un convenio colectivo en el país. Un proyecto con la Federación Internacional Europea, Industrial Europe, y también con la Unión Europea para fortalecimiento de los países del este. Se da la circunstancia que muchas veces decimos, oye, es que en China cobran muy poco. Bueno, pues en China estarán a lo mejor ahora ya en 400, 300 y pico euros, y en Bulgaria están cobrando 245 y es un país de la Unión Europea. Con todas las salvedades, ¿vale? Obviamente no trabajan las 60 horas que trabajan los chinos o en algunos casos 70, 72, como he visto, pero esto se produce y por tanto tenemos también, y esto se planteó y por tanto planteamos un proyecto en los países de fortalecimiento del sindicalismo local en los países del este, pues en Bulgaria, en Rumanía. Bueno, básicamente yo me centré en los países donde España tiene cadena mundial de suministro, que básicamente son estos. Y bueno, ya estoy casi en el tal. Hay un procedimiento de acceso a mecanismo de reclamación complejo, pero fácil de activar, pero que es
en rotación, información a través de los sindicatos locales, trabajadores ONG, comunicación, visita a la fábrica, negociación a nivel local, luego si no se produce a nivel más grande aparezco yo, y luego si no hay un acuerdo, pues tenemos también un mecanismo para mediación y arbitraje en la OIT. Bueno, ya para terminar, y así os dejo y me ciño a mis 30 minutos, que es lo que me han comentado las compañeras Ana Mari para que no me regañe. Pues básicamente ha habido hay muchos ejemplos de infracciones de empleo y de situaciones que hemos establecido, pues en temas de impago, pues no sé, en Jamplus, en una fábrica de Bangladesh, en Turquía, en muchos sitios, de compensación a las víctimas por problemas estructurales. Os pongo el ejemplo de una fábrica en Bangladesh que se llamaba SINS, que fue en julio de 2016, en el que se detectó a través de este ACOR que había un problema estructural en una zona de la fábrica. El empresario, el proveedor nos decía, no, esto no pasa nada, aquí pongo unos pilares y la gente sigue trabajando. Digo, no. Se paró la producción, salió la gente de la producción y obligamos a las marcas que había, que estaban Inditex y H&M, a que pagaran el salario durante los 9 meses que se estaba arreglando la fábrica. Y luego, pues desde que llevo yo, pues básicamente líderes sindicales readmitidos y el reconocimiento de sindicatos en fábricas, pues me parece que llevo unos 27.000 líderes sindicales y afiliados a sindicatos readmitidos en fábricas, pues Topitop, Cunal Alves, Marruecos, Asulia, Myanmar, Ruinina ahora en este año 2020. Y bueno, básicamente esto es lo que os cuento. Yo creo que además la actual situación de crisis y de incertidumbre sobre el desarrollo también, y hay una evidente también, y creo que esto es bueno, y siempre lo digo, responsabilidad sindical, social e institucional, pero también sindical, y constituye al mismo tiempo una oportunidad para que todas las partes implicadas, no solo nosotros, sino que yo creo que también los grupos de interés, marcas, gobiernos y todas las partes implicadas en los sectores, se contribuya de alguna manera a la profundización de los derechos laborales y ese trabajo decente en las cadenas globales de suministro, porque está ahí la clase trabajadora, y por tanto la necesaria contribución a garantizar ese trabajo decente y la reivindicación, no solo el día 7 de octubre, que es realmente la fecha que se tiene que reivindicar, sino día a día en cada uno de los centros de trabajo donde vamos. Y para nosotros yo creo que tiene que constituir uno de los objetivos prioritarios del sindicalismo. No solo a nivel global, sino también a nivel empresarial y también a nivel de cada uno de los países, precisamente para eso, para la permanente defensa y garantía del trabajo digno de toda la clase trabajadora del mundo. Y creo que debe ser un interés real de todas las personas reivindicar esa solidaridad y el trabajo decente en el mundo. Bueno, no me enrollo mucho más, que ya me he enrollado mucho, y os dejo un poco para que me hagáis la pregunta, dudas que tengáis, cualquier cuestión, encantado de contestaros. Han sido 34 minutos, Ana María. Estupendo, Víctor. He ido un poco deprisa, disculpadme, ¿no? No, muy bien. La verdad es que tenemos que agradecerte la brevedad. Sí, no solo la brevedad, sino es admirable el trabajo que estáis haciendo. Es realmente admirable porque no solo... A mí me parece que es el camino en este momento en que las grandes multinacionales intentan imponer sus criterios y que incluso maniobran para evitar legislaciones europeas donde se está ahí tratando de conseguir grupos de trabajo con tratados vinculantes y que ellos no quieren en ningún momento sentirse vinculados en ningún acuerdo sindical. El trabajo que desarrolláis es desde luego admirable y es el camino que hay que seguir, porque en la medida en que hay acuerdos globales, se defienden también los sectores locales, porque si no, mira Amazon, empiezas comprando barato y acabas, además ya hay estudios, se acaba bajando el salario de todos los transportistas y de todos los de tal en la zona, que ya hay un estudio de Estados Unidos, y acabas con trabajo precario. Entonces la solidaridad es la herramienta necesaria para conseguir que ese trabajo decente
y al defenderlo a nivel mundial nos defendemos también nosotros mismos. Yo quería preguntarte, y decir que si queréis participar o preguntar vosotros, casi como somos pocos, podéis levantar la mano y preguntar directamente, ¿eh? Pero yo quería preguntarte, Víctor, por la campaña de ropa limpia, en la que sé que participa comisiones, aquí en Asturias no tenemos, y también pues, la campaña Ropa Limpia implica a los consumidores, es decir, podríamos hacer cosas como consumidores. Y entre otras te pregunto, porque yo veo mucho escaqueo en las etiquetas, porque traigo una chaqueta que pone importado, fabricado y tal, se llama Punto Roma y tiene un polígono ahí en un sitio de Barcelona. Esa es una de las etiquetas. Yo creo que eso es que se están escaqueando porque no ponen dónde lo hacen, no ponen dónde tal, y luego le añaden un montón de etiquetas, hay un barullo, poniendo otras cosas que no vienen a cuento. Entonces, dos cosas, la campaña de ropa limpia y como consumidores, ¿qué podemos hacer o qué se puede exigir respecto a esta transparencia de la cadena total de suministros? Si me permites, Ana, es que me hace gracia porque yo ahora mismo tenía aquí apuntado la campaña de míralo, Sí, Clean sí. Clothes, o sea, sobre ropa limpia, porque claro, yo como consumidora tenía más o menos meridiano, más o menos, como consumidora, que cuanto más se acerca la producción al país donde lo vas a consumir, se supone que más se respetan los derechos laborales. Claro, pero estamos hablando de países como Bulgaria dentro de la Unión Europea, entonces te lo desbarajusta todo. Eso por un lado. Y luego por otro, otra cosa es también que, por ejemplo, cuando te dicen que, por ejemplo, las mujeres turcas o las mujeres marroquíes, por hacerles las botas a, ¿cómo se llaman estos? A los kickers se hacen en Marruecos. Entonces, claro, que una mujer esté ganando 150 euros, claro, para nosotras eso es esclavitud pura y dura, pero ella está manteniendo a su familia. Entonces, claro, yo más o menos lo del consumo lo vas teniendo, pues, como decía Ana, más o menos meridiano, te fijas en las etiquetas, intentas que sea, bueno, pues saber la procedencia, ¿no? Para ver si se, bueno, pues para ver si se van respetando las cosas y tal, pero claro, como está la situación en los países de Europa, pues... Tampoco vengo a desmoronaros nada, pero sí que creo, porque yo creo que es un ejercicio que todos lo tenemos que hacer, ¿no? Y yo sé que cuesta porque no es fácil, sobre todo cuando no lo veis, no veis las cosas que yo veo, ¿no? Son varias cuestiones, es decir, porque lo hagan en Georgia, que está relativamente cerca, seguramente Georgia tenga peores condiciones que muchas fábricas de Bangladesh, ¿vale? O Bulgaria, las fábricas de Bulgaria y de Rumanía seguramente son peores que las fábricas o las 1.500 fábricas, primeras 1.500 fábricas que utilizan las grandes empresas multinacionales de Bangladesh. No todo Bangladesh es así. Bangladesh tiene unas condiciones tremendas. Yo voy todos los años, una o dos veces, excepto este año, pero bueno, normalmente voy un par de veces al año y veo las fábricas. Hay fábricas de Bangladesh con 2.000 y 3.000 trabajadores que puedes comer sopas en las fábricas. No hay fábricas en España de ese nivel. Luego desmontaros también un poco lo del es decir, y te digo, pero bueno, te vas a Pakistán o te vas a Camboya o te vas a otras zonas y obviamente no tienen esas condiciones. ¿Por qué Bangladesh o Dhaka o Chittagong, que son las dos ciudades un poco más importantes donde está en Bangladesh, tienen mejores condiciones? No, simplemente porque se han ido grandes empresarios, sobre todo pues, indios, chinos o pakistaníes o de otras zonas, y han montado unos fabricones impresionantes que gracias a la COR han tenido que garantizar una serie de medidas. Yo recuerdo en una fábrica de Bangladesh que claro, yo además vengo del mundo de la química también y estudié química en su momento y siempre me hace, joder, porque siempre, sobre todo cuando vas a determinados países, en función de cómo baje el río de color, sabes cómo está la moda, si está en rosa o está en verde, los chavales se van a poner los pantalones de una manera o de otra porque ven los ríos caer. Entonces, en una fábrica de Bangladesh
fue curioso porque yo le pregunté, oye, ¿dónde? Una fábrica de tintado, le dije, oye, ¿dónde estáis reciclando el agua? El hombre me llevó y tenían una fábrica en Bangladesh, 1.500 trabajadores en la fábrica, o sea, me llevó a un sitio que sacó el agua y me dijo, mira, puedes beber. Dice, voy a beber yo. Sacó, después de haber limpiado, me sacó un vaso de agua transparente. Y cogí yo y le digo, vamos al grifo. Y en el grifo tenía el agua que salía amarilla, en naranja, con tierra, y, o sea, tenía mejor agua. O sea, os quiero decir que hay fábricas de Bangladesh que están geniales. No, o sea, esto es la gotita, ¿no? No es lo habitual, ¿no? Y por tanto, se te puede desmontar un poco el mundo. Ahora, ¿no? Las fábricas en general son tremendas. Ahora, en cuanto a lo que decíais de consumo, solo Inditex hace 1.270 millones de prendas al año. Inditex. O sea, ni aunque nos pusiéramos todos a trabajar solo para Inditex, en España podíamos sacar la producción que hacen Inditex, por tanto es imposible. Y digo, está Inditex, pero está Mango, está Desigual, está H&M, Walmart, Primark, PVH, Tendan, es decir, se hace tanto que es imposible. Ya os digo, he estado en fábricas de 15 a 20.000 trabajadores. Es decir, fábricas de calzado de 3 kilómetros que tienes que ir con moto. De 3 kilómetros de largo para ir pegando, cosiendo, etcétera, etcétera. Es decir, están en otro mundo. Lo que comentaba es un poco las dos. Es decir, muchos de los países, si no se hace esta producción, o si no se pasa, porque al final, y os pongo el ejemplo de Myanmar, Myanmar yo lo visité la primera vez, ahora no recuerdo, 7, 8 años, que no me dejaron pasar porque pues, era joven todavía, hace 8 o 9 años, un poquito más joven, y claro, no conocía mucho el tema y dije que era sindicalista y me pararon, no me dejaron entrar en el país directamente, me bloquearon y justo cuando acababa de terminar la dictadura. ¿Qué ocurre? Que en ese país han pasado de estar en el campo, principalmente las mujeres, a ir a fábricas, trabajo precario, pero a conseguir su primer salario, con el primer salario que no tienen que depender del marido de turno, del esposo, lo que sea. Es decir, que hay una evolución que también tenemos que tener en cuenta. Es decir, ¿es necesario para el consumo? No. Hay muchas controversias, no es tan sencillo. Obviamente podemos estar de acuerdo en economía circular, el reciclaje, el que no vale estar cada 5 minutos comprando una prenda o tal. O sea, yo lo entiendo así, por el gasto que hay, seguramente es la segunda industria que más está destrozando el medio ambiente, por 1000 cosas y sobre todo porque lo estamos haciendo mal. Pero gracias a eso mucha gente está sobreviviendo y está saliendo de un determinado escalón a otro. No sé si mejor o peor, pero es cierto, es así. Y os pongo ejemplos en Etiopía cuando he ido o en Myanmar o en Camboya o en otros sitios donde esas mujeres sí que es su primer contacto con ese primer salario. Os pongo el ejemplo, en Siria el año pasado estuve en la frontera, a unos 100 kilómetros de Alepo, en la frontera con Siria, entre Turquía y Siria, y a las mujeres que iban a la fábrica las llevaban el padre o el marido porque las llevaban para supervisar dónde iban o no iban a trabajar. Ese primer acceso, que al final el salario se lo tienen que dar a ellas, bueno, luego lo gestionarán o no lo gestionarán ya pues con todas las controversias que tenemos y con todas las problemáticas. Pero ese es el primer acceso que pueden tener y por tanto también hay que tenerlo en cuenta. Yo he ido a fábricas de Camboya donde cuando les he dicho, oye, ¿cómo podéis trabajar tantas horas? Y se quejaban, no, joder, tal. Y claro, yo les decía, bueno, pues podemos hablar con las marcas para... No, por favor, queremos más trabajo, más trabajo, más trabajo. O sea, hay una dualidad un poco, no es sencillo. En cuanto a que decías a lo de los etiquetados, las grandes empresas multinacionales, las grandes tienen que poner la etiqueta de donde viene y lo ponen. Te pongo el ejemplo de Inditex, te pongo el ejemplo de Mango. Las grandes tienen que te ponen muchas etiquetas, pero una de ellas pone Bangladesh, pone tal, además si me dices la prenda que es, ya te digo de dónde viene. Bangladesh, Pakistán, Marruecos, Turquía, Portugal. El caso de las empresas españolas producen el 60% en cercanía. ¿Qué es cercanía? Turquía, Marruecos, Portugal, Europa. Y el 40% aproximadamente China, Asia. Ese es más o menos Ahora ya prácticamente no hacen nada en Latinoamérica, escasísimo o nada, prácticamente puntual o por obligaciones de que tienes que producir un porcentaje en el país para poder vender en tiendas, ¿vale? Porque hay algunos países donde hay una exigencia en ese sentido. Y luego lo que decías de Clean Clothes, pues claro, trabajo mucho con ellos en muchas cosas. Aquí en España SETEN se llama SETEN, ¿vale? Campaña Ropa Limpia, ¿vale? Clean Clothes Campaign.
a nivel internacional, es una de las ONGs, si no la ONG más potente en ese sentido, con sus controversias. Al final yo soy sindicalista y yo lo que quiero es solucionar problemas y mejorar las condiciones de la vida, y seguramente ellos también, en el fondo es eso, pero también yo no necesito tener más o menos publicidad. Yo lo que necesito es ir a una fábrica y que si las personas las han despedido, las recoloquen, le pagan el salario. Y ellos viven también mucho, porque es así, porque es su naturaleza, pues necesitas una cierta publicidad y hacer unos mecanismos de tal, pero hemos colaborado muchas veces y yo la verdad es que tengo, o por lo menos creo que tengo una buena experiencia con ellos dentro de lo que pues tienen campañas que son interesantes, otras que no son tantos. Y os pongo un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, tiene una campaña que es la de la transparencia, esta de las fábricas donde están las marcas, y hay como unas 20, 25 marcas que tienen publicada su cadena de suministro. Todas excepto una solo tienen publicadas, y dice que la publican, su cadena de suministro de los proveedores principales, 1.000, 1.500 más o menos. Inditex no la tiene publicada. Y, por ejemplo, Clean Clothes le da castaña diciendo, oye, tienes que publicarla. Yo también, oye, tienes que publicarla. Pero Inditex me la da a mí. No me la da a mí porque sea Víctor. Me la da a mí porque soy el coordinador sindical del acuerdo marco. Y yo se la doy a cada uno de los sindicatos locales. Y no me da la del primer nivel, que es la que publican las otras marcas que quieren darse cierta publicidad. Me da toda la cadena de suministro. Y claro, tú le dices, joder, ¿por qué no la publican si se la da al sindicato y al sindicato? Porque no. Sus rollos comerciales, decir, oye, no te doy el segundo y el tercer nivel porque si no me van a copiar los de Mango, me van a copiar los de H&M o me van a cobrar los de CIA. Que es lícito, que es su rollo, que a mí me da igual. Pero esta es la diferencia entre un sindicato y una ONG en este caso. Es decir, a mí, con que me la dé para que se la pueda dar a mis sindicatos locales y mis sindicatos locales puedan acceder a esa fábrica, es que me da igual. Ellos necesitan que la publiquen por su transparencia y que me parece también bien y que no entiendo por qué no lo hacen. Porque creo que están por encima incluso de eso. Pero es un ejemplo claro de cómo el funcionamiento de una ONG, en este caso Clean Clothes, que es un pepino, que es más grande que el sindicato mundial, en este sentido. Tiene más capacidad en países y me llegan más infracciones o reclamaciones de casos a través de ellos que de los propios sindicatos de la zona, porque primero hay mucha dispersión. Os pongo un ejemplo, en Camboya hay 1.600 sindicatos. Organizar aquellas criaturas es muy complicado, porque cada uno tiene sus propios intereses. Entonces, por tanto, es difícil. Y Clean Clothes sí es capaz de mover, y no solo Clean Clothes, está Labor Rights, WRC, hay grandes ONGs que, joder, yo trabajo muchísimo con ellos y con muchas de ellas compartimos muchas cosas porque estamos todo el día en estos fregados. Pero siempre de unos intereses totalmente diferentes. A mí, lo que quiero cuando despiden a 100 trabajadores es que los recoloquen, que les paguen las indemnizaciones. Ellos posiblemente también lo quieren eso es obvio. Pero también, oye, pues aprovechamos y le damos a Amancio y a Inditex. A mí me da lo mismo eso. Que si hay que darle, se le da. Pero yo lo que quiero es que a los trabajadores les den lo que tienen que hacer, les suban el salario, les garanticen las prestaciones, etcétera, etcétera. Más cosas. No sé si he contestado a lo que me habéis preguntado. Yo creo que sí, ¿no? Sí, más o menos. Más cosillas. ¿Alguna pregunta? Los que Hay estáis... algo en el chat. Espera, ahí veo una pregunta en el chat. ¿Lo ves tú, Julián? No, es un agradecimiento. Pues gracias a Gerardo. Ah. Bueno, yo te voy entonces a preguntar, porque acabas tú de mencionar el tema de la Mari, contaminación. por favor, si me permites un momentín. Claro, Gerardo, faltaba más. No, es que estaba comentando que tengo que abandonar la reunión y me fastidia bastante porque disculpa. está siendo muy interesante y lo que comentaba ahí. No hace mucho, en la Escuela del Trabajo, estuvimos con Isidoro Boch hablando sobre la globalidad, los acuerdos marco Inditex. Isidoro me precedió en este oficio. Sí, nos comentaba. Sí. De hecho, la referencia que tengo tuya es a través del post. Ya te digo, son pequeños pasos que se van dando porque es a base de mucho trabajar, pero que se consiguen grandes cosas y, como tú dices, es empezar a llevar pues, un poquitín los derechos laborales allí donde nunca hemos oído hablar de ellos y que tenemos que comenzar por cuestiones pequeñas, como tú dices, lo de mismamente como comentabas antes, que los padres lleven a sus hijas a trabajar bien del campo, lleven a trabajar para ver el sitio donde tienen que trabajar, pero que bueno, es su primer sueldo, bueno, pues eso va llevando uno a otro, y ya te digo, creo que son muy difíciles los pasos que se están dando, pero a base de dar el callo, de trabajar sobre ello, pues
se está llevando a buen cabo la labor y nada, agradeceros ese trabajo que estáis realizando tanto a nivel industrial global como a nivel de los sindicatos que estamos, bueno, por ejemplo, aquí en España, en este caso, mi sindicato a nivel confederal y, bueno, pues intentar poner todos nuestro granito de arena, unos intentando llevar y que se respeten los derechos aquí donde estamos y otros pues intentar llevándolo allí donde no los haya, porque también tenemos que ser, eso es la solidaridad de la clase obrera también. Y nada, sintiéndolo mucho, agradeciéndote, pero bueno, os tengo que dar muchas gracias A ti, Gerardo. por la Un jornada. abrazo. Venga. Más cosillas. Una pregunta tenéis, yo no controlo bien ahí. No, aquí Vale. en el chat no hay, ¿eh? Yo lo voy viendo, ¿eh? Ana María, aquí. Sí, allí, pero O es que me queda autoservicio de lejos. preguntas. Ahí alguien quiere, uno que pone familia. Sí, perdón, es que no sé por qué pone esto. Me llamo Carmen y bueno, aparte de dar las gracias Carmen, a la organización y estoy, Víctor, la verdad, está emocionada porque tuve la suerte de visitar los países que dijiste, por ejemplo, Camboya y Myanmar. Y bueno, como turista, lo conocéis del sindicato, estoy impresionada porque pensar que yo estuve, nada, imaginaros como una turista en aquellos tallerucos, con aquellas condiciones de trabajo que sales con el alma encogida, intentar hacer esta labor que estáis haciendo me parece de un mérito increíble. Y bueno, es que no tengo nada que decir. Ahí. María, se te ha cortado. Bueno, pues no sé, retomo yo, pues agradecerte tal, esos países ya me imagino que habrías ido a ver a Phnom Penh y a los templos de Myanmar y toda esa zona que la verdad es que para visitarlo es una maravilla. Luego ya cuando te pones ahí a negociar cuestiones ya no es tan sencillo, pero bueno, es de agradecer pues eso, reconforta también el apoyo y el reconocimiento. Más cuestiones que tengáis por ahí. María se ha quedado ahí un poco... La conexión. Sí, se le ha quedado ahí un poco colgada la conexión. Sí, mira que te digo, Víctor, yo quería preguntarte, porque tú mismo comentabas y bueno, son datos que están ahí, la gran contaminación, ahora que se habla también de huella hídrica, de huella de carbono, huella hídrica, la gran contaminación que se produce en la industria textil. Es el segundo, ahora mismo yo creo que es el segundo Sí, sector que más... bueno, yo había leído, lo que pasa que como que traía aquí para que me sirviera la tablet de chivato, aquí no tengo wifi, porque había leído los litros que se necesitan, no sé, para una camiseta, que se me quitan Para el algodón, sí, sobre todo para el Sí, algodón. El tratamiento para el algodón necesita muchísima agua, necesita cantidades impresionantes de agua para el tratamiento, incluso para la producción del algodón, necesita cantidades brutales. Sí que estamos trabajando un poco en ello, digo con las marcas españolas, pero ya os digo, es complicado, es muy complicado y sobre todo la capacidad de invertir en esto es que la tiene prácticamente Inditex, 2, 3 marcas más no lo tienen. Y el problema es que no solo están estas marcas, es que hay otras, pues no sé, 1000 marcas más y estas marcas muchas veces parece que somos sostenibles porque a lo mejor pongo una etiqueta verde o lo que sea y luego a lo mejor es al contrario. No es tan sencillo. Yo sé que es un mundo complicado. También os cuento, cuando empezamos, por ejemplo, en el caso de Inditex, con su departamento de responsabilidad social, pues había 3 o 4 personas. Hoy son cerca de 200. Esas 200 personas, de alguna manera hemos obligado a Inditex a irse metiendo en más cosas, precisamente por nuestra reivindicación de ese trabajo decente. Hasta un punto en que, claro, como no conocíamos el segundo y el tercer escalón, pues oye, pues tienen que contratar ingenieros de producción para ver qué capacidades tienen productivas esas fábricas para saber si les están engañando o no, porque lo que le pasa a la mayoría de las marcas, y os digo, es que es el 80 o el 90% de las marcas de las que tenéis puestas ahora mismo en la ropa habitual que nos ponemos todos y que compramos todos, es que no saben. Les hacen firmar un papel al proveedor, le dicen, usted me garantiza que no va a subcontratar la producción. Y un señor de Myanmar
que le llega una empresilla de aquí de España que tiene tal, y dice, bueno, yo te firmo aquí que mata a Manolete y luego yo subcontrato la esta y la están haciendo críos y tal. Pero yo ya estoy seguro como compañía porque digo, yo ya tengo mi papel de que no lo van a hacer. Y eso es lo que pasa. En su caso no. ¿Por qué? Porque son tan gigantes que pueden contratar un equipazo y pueden llevar allí gente de producción que dice, cuando dice, no se preocupe que se lo hago aquí, pero si usted aquí no tiene capacidad de hacérmelo. Porque usted aquí puede hacer, y sobre todo porque las grandes marcas internacionales tienen la capacidad de casi acaparar la producción de las grandes. Es decir, tú vas a las fábricas de Bangladesh, Inditex solo tiene 198 fábricas en Bangladesh. Solo utiliza esas 198 compartiéndolas con H&M, con Primark, con Walmart, son unas fábricas. Es impresionante y a lo mejor Inditex hace el 8% de la producción, H&M el 10%, Walmart el 14%. Entonces, claro, cuando llega el Corte Inglés o llega Desigual y dice, oye, que hacerme ahí un poquito de pantalones, que tenéis unas condiciones estupendas, veo vuestra fábrica, aquí empezamos a hablar de 1 millón de pantalones a la semana o al mes. Aquí usted se va. Entonces, ese Desigual se tiene que ir a otra fábrica que ya no le va a dar las garantías. Y a lo mejor incluso ahí no le dejan entrar y se va a otra, y se va a otra, y se va a otra, hasta que llega una fábrica y le dice, hombre, yo aquí te hago 1 millón de pantalones. Y le ves el taller que no es capaz ni de hacer 300. Yo he ido a empresas de calzado que me decían, no, aquí hacemos un calzado. Y digo, ¿dónde está aquí el aparado del calzado? No sé. Digo, pues si usted hace, claro, el tío, oye, pues es que yo soy capaz de hacer tantos pares. Digo, pero si aquí no tiene usted para coser este calzado, ¿dónde lo cose usted? Pues claro que lo cose críos, no sé qué, en sitios donde se lo pueden hacer. Y esta es la diferencia entre unas marcas y otras también, muchas veces. Por tanto, no es tan sencillo, como decir, oye, pues es que estos son buenos o estos son malos. No es tan, incluso en eso, hombre, yo sí que estoy trabajando con marcas españolas, básicamente con Inditex, con Mango, el Corte Inglés y algo con Tendan, que es la antigua Corte Fiel. Y vamos a ver, entre las 4, la primera es Inditex con muchísima diferencia. Y luego está Mango, que también hay una diferencia con respecto al resto. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad, porque simplemente no tienen capacidad, se están medio manteniendo. Ahora ya no digamos el resto de ahí para abajo. Es que es como hablar como... Yo voy a muchas fábricas del mundo. Y cuando llego a la fábrica, lo primero que hago es preguntar qué marcas hay. Y hay marcas pues británicas tal, y en otros sitios voy, e incluso no voy con estas marcas, que voy con otra, con una delegación sindical o con otro tipo de historia, y están trabajando en unas condiciones precarias y con marcas importantísimas. Vale, pues a ver. Preguntarme, que si no me lío aquí y vale. cuento mi vida aquí. Sí, José Manuel quiere preguntar. José Manuel, venga. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Buenas. Gracias por esta ventana informativa del trabajo sindical que algunos no es que desconozcamos, sino que no conocemos a fondo, ¿no? Ese trabajo que estáis haciendo en la globalidad del mundo global. Yo lo que te pillé así un poco al vuelo, de que bien más o menos con analogía del mundo donde vengo, que soy minero, fui minero, estoy jubilado. Y en la referencia que hiciste a ese primer trabajo que tienen las mujeres y los hombres en esos países que acceden a ese primer trabajo como para dar un primer paso y tener un primer salario. Eso mismo pasó en la minería antes de los primeros de 1900, cuando empezaron Marqués de Cosmillas y toda esta banda a explotar el carbón en la cuenca minera. No había mineros, eran ganaderos todos, y el primer salario que tuvieron fueron en la mina, y entonces como que estaban agradecidos. Bien, hecho esta pequeña, después los explotar, bueno, en fin, ya sabemos todo, luego vino la orden del 34 y toda esta historia. Bueno, lo que yo te pregunto, y es referente a la actividad sindical, si veis como futuro hacer un sindicalismo que tenga alguna referencia o alguna analogía con lo que luego se desarrolló en las cuencas mineras, ¿no? Ya lo sé, que es muy difícil comparar y comparar casos que son totalmente distintos, ¿no? Pero cogiendo como referencia ese primer salario que tiene la gente en esos países donde los exploten laboralmente,
¿cómo podéis desarrollar esa labor sindical para hacer unos sindicatos fuertes? No sé si tiene mucho que ver, ¿no? Pero No, sí, yo creo es que que... me enganché a ese comentario que hiciste, que me estoy leyendo un libro ahora que murió, de Guillermo Fernández Lorenzo, que habla sobre el tema, y es que la verdad... Yo creo que, José Manuel, un poco lo gracias. has anticipado tú, lo que estás planteando. Es decir, dentro del... Digamos que al final casi todo, y sobre todo porque el 70-80% de las personas que trabajan en el sector del textil, del calzado, de la moda en general, en estas fábricas son mujeres. Y el primer paso que hacen desde el mundo rural es a través, cuando se meten, no pasan a trabajar en un asidero o trabajar en el metal o a trabajar incluso en la mina. Empiezan a trabajar en el sector textil, porque es el que más rápido, ¿por qué? Porque es más fácil al principio de aprender, y seguramente es el más sencillo, sobre todo, para pasar. Y entonces es el que se inicia. Hay dos zonas del mundo, dos regiones del mundo donde hay más hombres, pero es por un tema de inmigración, ¿vale? Y donde incluso al ser o al tener esta peculiaridad musulmana que no le dejan trabajar a las mujeres, solo son los maridos los que trabajan, ¿vale? Pero ese es el primer acceso, de alguna manera, a un trabajo industrial, antes de trabajar en una máquina pesada o en una máquina más compleja, lo que sea, y sobre todo también por la gran discriminación que hay en estos países con respecto a las mujeres, ¿no? No hay que olvidarlo, es que os quiero contar las 1000 cosas que he vivido en la India, ahora os contaré alguna. Entonces pasan del mundo rural, pasan al mundo de la industria a través del sector textil, y luego del sector textil van exportándose. Pero tardan años, y esto es lo que ha pasado también. Pasó en España, pasó en Portugal, ha pasado en Marruecos y seguirá pasando, como ahora mismo en Etiopía. Yo estuve hace 2 o 3 años en Etiopía, donde ya se están las grandes marcas internacionales, donde están los grandes proveedores internacionales, están llevándose precisamente por ese cambio que están haciendo las marcas a cercanía, pues a un país donde en 3 horas tengas la mercancía, o 4 horas tengas la mercancía, y no en 8 o en 10. Y es Etiopía, es Nigeria, es África, el centro de África, ¿no? Somalia. Es decir, en estos países se están creando parques industriales brutales. Yo he estado hace, ya os digo, 2 o 3 años en Etiopía, en los 3 parques grandes que hay, en Hawassa, en Mekele y en Addis Abeba, en estos 3 sitios donde sales y a 5 pasos no tienes agua. Tienes chozas que están con la vaca esta que tenemos en la imagen de África, tal, con la vaca, y tienen que ir a coger agua a 300 metros. Y dentro de las fábricas, en los parques móviles que han creado los chinos, tienes agua regando los jardines, que es el agua del propio reciclado de la prenda, porque tiene unas fabricones de textil impresionantes que yo no he visto en mi vida. Y están en Etiopía, ¿eh? No te estoy hablando de China ni tal. Han cogido los chinos y han dicho, ¿dónde está la cosa mejor para tal? 32 euros el salario mensual. Ese es el salario que cobran los etíopes. Bien, entonces, pues digo un poco por... Entonces, este es el escenario. ¿Cómo tenemos que hacer? Pues yo creo que es alguna gente me dice, estáis iniciando la tercera internacional, ¿no? De alguna manera ya hemos pasado ya de la segunda a la tercera, y esta es la tercera. ¿Cómo? Creando sindicatos. Yo puedo negociar las mejores condiciones, pero yo no tengo acceso a 7.000 fábricas porque no me da la vida. Porque no me da, pues yo estoy 350 días fuera de mi casa normalmente, habitualmente al año, quitando este año que me ha cambiado un poquito que me tienen aquí encerrado, haciendo reuniones, conferencias, negociando desde aquí, desde casa. Voy ahí, como, vuelvo otra vez. Cuando mi vida es viajar, estoy en la calle todo el santo día. Entonces, el cambio es, ¿cómo haces que esas gentes, formándolas, haciendo sindicatos dentro de la fábrica, ellos los crean, ellos, como lo hicimos nosotros, creando las primeras comisiones obreras? Y como lo hemos estado... Ahora, luego, eso tiene que generar pues, un proceso de involución interno, también de ayuda. Y estos acuerdos marcos lo que hacen es apuntalar. Es decir, tú vas a Marruecos y no te dejan entrar a una fábrica, no. Tú es que te vas a Bangladesh y tienen grupos paramilitares en las puertas. O sea, los guardias jurados son ejércitos. Entonces, ¿qué posibilita el acuerdo marco, estos acuerdos marcos? ¿Qué posibilitan los acuerdos marcos? Que yo llamo por teléfono al sindicato local, y el sindicato local pide una reunión y le tienen que dejar entrar y hacer una asamblea.
Que incluso aquí en España no somos capaces, ¿eh? Si no, ¿qué voy a decir yo? Yo recuerdo una fábrica que a todos los nuevos los mandábamos allí porque les sale ya un perro, pues lo normal. Pues lo que hemos hecho todos. Y allí la posibilidad que te da es esta, es decir, cómo el pase es eso del sector agrario al sector industrial y luego cómo podemos hacer, pues potenciando el sindicalismo. Si tú creas un sindicato y formas un sindicato, el siguiente paso es que van a querer negociar condiciones salariales. Y yo ya no me meto si son 2 euros más o 2 euros menos. Pero si lo han negociado, lo han pactado, lo han firmado, es que estará bien. Porque si no van a hacer una huelga. Y allí las huelgas son terroríficas. Más preguntas. Si me enrollo mucho, Ana Mari, me cortáis, que yo tengo mucho carrete. Encantados escuchándote. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre...? Bueno, pues no hay más preguntas, Víctor. No sé cómo te da la vida para tanto viaje. Pues fíjate, llevo un año que ni yo mismo me conozco. Pero acabo, tengo un apartamento muy pequeñito que en su momento lo dice, va, si solo esto es para ir y venir, joder, no me estoy arrepintiendo, me voy a ir a comprar una casa Asturias ahí o algo con Mira. un buen terreno o algo. Por aquí en cualquier pueblín encuentras fácil. Por eso, ahora me arrepiento, me arrepiento. Bueno, pues nada, oye, un placer estar con vosotras, con vosotros y nada, para lo que queráis. Y nada, todo lo que podáis potenciar en las fábricas y en las empresas multinacionales que puedan estar en vuestros territorios. Yo no solo trabajo el textil, yo también ando con Sol, con Cepsa y con otras empresas. Así que todo lo que pueda ser que potenciéis ese trabajo decente, pues yo creo que está bien. Así que nada, agradeceros muchísimo, pues eso, que me hayáis escuchado un rato. ¿Hay gente que quiere hablar? Pues hay tiempo, ¿eh? Bueno, yo no sé. Bueno, sí. Los que te damos las gracias somos nosotros y esperamos que se pueda hacer más sindicalismo y controlar. Vamos a tener que aprender de vosotros en otros sectores, yo creo, para pedir control de todo el proceso, porque si no nos cuelan cantidad de goles, digamos. El poder corporativo de las multinacionales es muy grande y hay que establecer estrategias diferentes para combatirlo. Así es. Bueno, Víctor, un placer. Muchísimas gracias. Cuidaros Venga, mucho. nos vemos. Gracias, Víctor. Cuando quieras en Asturias, cuando podamos hacerla, hacemos un seminario. Claro que sí, cuando queráis. Se queda corto. Esto se queda corto. Vale, chao. Gracias.